Estamos de vuelta y ahora vamos a hablar sobre los vínculos entre España y China. Lo que ha pasado hace unas semanas ha preocupado bastante al gobierno de los Estados Unidos porque se ha dicho que ha habido una reunión entre representantes del gobierno de Pedro Sánchez en España con representantes del gobierno de China. Ahora, ¿por qué esto es importante? En otros programas hemos hablado de la importancia geopolítica que tiene China. Hemos hablado, por ejemplo, de lo que ocurre en el Mar Sur chino. Hemos hablado también de lo que ocurre con los recursos que está inyectando en América Latina, la guerra comercial que tiene con los Estados Unidos. Entonces estamos hablando de un jugador mundial muy importante y las señales que está mandando España es que tal vez está comenzando a alinearse un poco más con el bloque chino y esa es la preocupación que tienen los Estados Unidos porque ha dejado de gastar en defensa, lo cual siempre es una señal de que no está de repente tan comprometido con el bloque occidental y también porque aparece otra vez la figura de José Luis Rodríguez Zapatero, una figura que cuando hablamos de la izquierda internacional aparece siempre. Cuando se habló, por ejemplo, de los vínculos de Venezuela con Pedro Sánchez, aparece Zapatero. Cuando se habla de los vínculos de Cuba con España también. Entonces es una figura que cuando aparece es bastante preocupante para el bloque occidente porque quiere decir que está intentando mover hilos y él mismo lo ha dicho, la influencia que puede tener China en España y los vínculos que pueden existir entre China y España para él y para seguramente el Partido Obrero Socialista son importantes. Esto mismo el Partido Popular, que es el partido de centro derecha en España, ha advertido que le preocupa bastante la influencia que pueda estar teniendo Zapatero y que también le preocupa que las políticas españolas puedan estar influenciadas por los intereses no de España, sino del bloque de izquierda internacional. Entonces tenemos que entender bien lo que viene ocurriendo en esta parte del mundo y por qué debería al resto de países importarles que China esté avanzando tanto en países europeos como por ejemplo España. Y para hablar sobre estos temas nos acompaña el analista político e investigador Hugo Achá. Bienvenido, Hugo, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Es siempre un placer, a sus órdenes. Quería comenzar preguntándote para entender esta situación, ¿cuál es la relación exactamente que tiene el gobierno español de Pedro Sánchez con China? Bueno, esta es una pregunta interesante. El señor Pedro Sánchez se juega una carta, yo diría, bravísima a la hora de apostar sus fichas a la profundización de su relación con China. Primero, como ustedes saben, yo estuve recientemente en Estrasburgo y tuve la oportunidad de asistir tanto a las sesiones del Parlamento Europeo como del Consejo de Europa. Los propios representantes españoles no podían explicar a ciencia cierta cuál es la motivación que lleva al señor Sánchez a hacer esto. Si es el tema de las tarifas, la señora von der Leyen ya dijo que está dispuesta a encarar un sistema de tarifas cero como la relación mutua entre la Unión y los Estados Unidos. Al mismo tiempo, el aspecto militar de la eurozona, plasmado en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, trata de persuadir a los Estados Unidos de no abandonar su posición de elemento central de la ecuación de la seguridad europea. Mientras esto sucede, el señor Sánchez no solamente se va a Beijing, no solamente se presenta como él, con mayúsculas, valedor de China en la región, lo hace en un marco curioso. Cuando tú miras los principales socios financieros, comerciales de España, China no aparece en los primeros lugares. En los primeros lugares, lógicamente, hay países de la eurozona. El primer país fuera de la eurozona son los Estados Unidos. Y la relación bilateral de comercio con China es todavía más curiosa. El encargado de negocios de la Embajada de China en Madrid decía, debemos celebrar que se intercambian más de 47 billones de euros. Correcto, pero más del 80% de ese intercambio son productos que la China le vende a España, ¿no es cierto? Entonces, ni siquiera es una relación balanceada. Mi impresión, para cerrarte esta respuesta, es de que el señor Sánchez está tomando una decisión de naturaleza y corte ideológico y con propósito puramente político para sí mismo y para un grupo, ni siquiera la totalidad del partido que representa. Creo que es una apuesta de alto riesgo por todos los factores anteriormente mencionados y que merece un análisis porque no sirve a los intereses de España y los españoles. Entonces, ¿tú crees que está pasando de ser una relación comercial a ser tal vez algo más? ¿A qué crees que estaría apuntando Pedro Sánchez tratando de hacer esa transición? Mira, yo quisiera proveerte mi respuesta en un contexto. Yo comparo lo que está haciendo Sánchez con lo que está haciendo Lula.
esta apuesta, esta obsesión que ha permeado a la izquierda global con que la China inexorablemente tomaría el lugar de los Estados Unidos. Ya lo hemos conversado antes. La China tiene un defecto esencial en su estructura como Estado. No es capaz de generar una demanda interna. El comunismo lo impide ese flujo de la relación comercial que hace a una sociedad libre y capitalista, ¿no es cierto? Y depende de una forma absolutamente imprescindible de su principal cliente. ¿Y quién es su principal cliente? Los Estados Unidos. En cualquier guerra comercial que China se ensarce con los Estados Unidos, y lo probó Donald Trump en su primera administración, inexorablemente se le agotarán los recursos para el quid pro quo y tendrá que asumir que más del 15% de sus exportaciones netas se las vende a los Estados Unidos. En contrapartida, esa misma izquierda argumenta de que la China es el mayor tenedor de la deuda externa de los Estados Unidos, de la deuda soberana de los Estados Unidos, ¿no es cierto? Usemos este término para ser más precisos. Bueno, primero, la gran mayoría de la deuda soberana de los Estados Unidos está en manos de entidades, empresas y fondos de los Estados Unidos. Del porcentaje que es menor de la deuda que está en manos de acreedores extranjeros, la China no es el mayor acreedor es Japón. Y yo no veo a nadie de la izquierda gritando desde los tejados de que Japón va a aniquilar a los Estados Unidos, ¿no es cierto? El valor de la deuda que la China tiene como tenedor de la deuda pública y soberana de los Estados Unidos es aproximadamente 2.6% netos, ¿no es cierto? ¿Por qué te menciono esto? Porque Lula hace la misma apuesta que Pedro Sánchez. Empieza a retirar al Brasil de una relación muy conveniente con los Estados Unidos, se amarra a una situación de dependencia para su agronegocio, que es fundamental, a los combustibles que vienen de Rusia, que todavía sigue siendo un Estado pesadamente sancionado, y se ata a China, con la cual, si tiene algo, es competencia. Brasil no es una economía altamente industrializada y desde ese punto de vista puede, en muchas medidas, verse perjudicado, como te mencionaba hace un momento, por una balanza comercial completamente desequilibrada. Creo que esa obsesión de la izquierda con el final de los Estados Unidos y la época de la Pax Americana ha llevado a estos líderes que se van viendo cada vez menos relevantes. Fíjate lo que ha sucedido en Ecuador, el éxito que está teniendo Milei en Argentina, hacia dónde parece que va Chile, lo que está sucediendo en la propia Bolivia, no parece augurar una nueva marea rosa, ¿no es cierto? Creo que a partir de ello, Pedro Sánchez, y vuelvo a reiterar el contexto de la comparación con Lula, ha hecho una decisión que tiene mucho más, reitero, un trasfondo político e ideológico. ¿Qué implicaría que España termine alineándose más hacia el bloque chino y abandone el bloque de Occidente? ¿Cuáles serían las consecuencias? Bueno, otra vez, en contexto, ¿tú recuerdas lo que le pasó a Turquía cuando Erdogan, acostumbrado a hacer estos equilibrios, decidió comprar sistemas antiaéreos rusos? Fue inmediatamente expulsado del programa F-35 y le ha llevado un quinquenio volver a reparar las relaciones de confianza. Tuvo que hacer muchos esfuerzos, tuvo que abastecer en buena medida a los ucranianos durante el conflicto para volver a sentarse a una mesa de conversación con los Estados Unidos y sus aliados. Creo, bueno, vuelvo a reiterarlo, es una apuesta de alto riesgo. Si hubiera en los números una relación positiva, si China fuera un destino mayoritario, si estuviera entre los primeros 5 socios comerciales, si fuera un comprador masivo de los productos que España exporta, si fuera, ojo con lo que te voy a decir, una contraparte en la cual la Unión Europea confiara. El precedente más cercano en el que yo puedo pensar, cuando Lituania descubre que Huawei estaba haciendo situaciones y desarrollando actividades que no condecían con su marco legal y su marco de seguridad, y decidió, después de presentar las protestas necesarias, reconocer a Taiwán, China intentó extorsionar a Lituania, intentando usar sus nexos comerciales con Europa. El resultado fue que China
sufrió la expulsión de determinados aspectos de relación comercial con la eurozona. Porque no me van a decir a mí hoy que en ese Parlamento Europeo en el que yo estuve, en ese Consejo de Europa, donde hay un movimiento pendular que va tendiendo hacia una mayor presencia de la centro derecha y de la derecha, España podrá ser un socio activo de China cuando el conjunto del Parlamento Europeo, cuando la eurozona mira a China como un valedor y un aliado, por ejemplo, de Rusia en la agresión a Ucrania. Es, quiero reiterar, una apuesta desconcertante, para decirlo de forma diplomática. Una de las razones por las que esta reunión ha generado tanta preocupación es también el tema del gasto que está teniendo España en temas de defensa. Quería dejarte la pregunta para el siguiente bloque de por qué esto podría ser un buen indicador de cómo se está alineando España. Vamos a una pausa y volvemos.